la tercera charla, complicaciones en la infección por dengue, a cargo de la doctora Patrick Eliana Sarmiento Wilches. La doctora Patrick es médica cirujana, médica y pediatra de la Universidad Industrial de Santander, especialista en enfermedades infecciosas con la Universidad Nacional Autónoma de México, con el Instituto Nacional de Pediatría, y actualmente se desempeña como infectóloga pediátrica de la Clínica Materno-Infantil en San Luis, Bucaramanga, y en el Centro de Atención de Enfermedades Infecciosas también en Bucaramanga. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Aquí voy a... Perfecto. Aquí. Listo. Bueno, entonces, con respecto a dengue, vamos a hablar hoy sobre las complicaciones en pediatría. Con respecto a dengue, es una arbovirosis, si bien es un flavivirus, igual que la fiebre amarilla y que el virus del Zika. Y vemos que también otros virus como chikungunya, que es un alfavirus, Togaviridae, pues también desde el 2014 chikungunya y Zika se encuentran circulando en nuestro país y pueden tener muchas características similares. Entonces, perdón, un momento. Okay, ya listo. A ver, perdónenme un segundo, ya ahora sí. Listo. Entonces, con respecto al virus, me parece importante que resaltemos que es un virus de cadena sencilla, que hay 4 serotipos, digamos, los más conocidos, antigénicamente diferentes, que ellos tienen algunas variaciones de subtipo o de genotipo, pero pues ante una infección por uno de los serotipos vamos a tener inmunidad específica para este serotipo y eventualmente algo de inmunidad cruzada para los demás, ¿sí? Que es una inmunidad que va a ser a corto plazo. ¿Sí? Perdón, aquí un momentico con la pasada. Listo. Entonces, si bien aquí en esta gráfica podemos ver cómo los diferentes serotipos circulan en los diferentes continentes, en Asia o en América Latina, pues la verdad es que en nuestro país circulan los 4 serotipos, siendo el dengue 4 menos frecuente. Pero en el 2013 se describió en Malasia otro serotipo, el dengue 5. Bueno, con respecto a la epidemiología global, pues no es un secreto que en las últimas décadas se ha estimado 390 millones de infecciones nuevas al año, que de estos 96 millones, que si lo vemos en la pirámide, pues parece poco, pero a nivel mundial pueden ser 500 millones de personas con manifestaciones de dengue, y pues que realmente se estima más o menos 3.900 millones de personas, ya casi 128 países o más, que pueden estar a riesgo pues de una infección por dengue. Y como sabemos ya es endémico en la mayoría de pues, los continentes, y de los posibles 400.000 casos que tenemos al año, la letalidad en algunos nos describen que puede ser de 5%, máximo 10%, pero pues realmente con buen tratamiento esta letalidad disminuye al 1%. Entonces, como vemos en este mapa mundial, Colombia hace parte de los países con una gran prevalencia e incidencia, y si bien pues en el 2019 y en el 2020 veníamos con una curva alta de casos, porque sabemos que el dengue es cíclico, que tiene como estas grandes epidemias cada 3, 4 años, en el 2013, en el 2016 y en el 2019, vemos entonces aquí la prevalencia que nos aportó OPS, y nos decía pues cómo el dengue tiene esta característica fluctuante tanto de sus casos en general como de dengue grave. Y pues para América Latina los países que se ubicaban con la mayor, digamos, incidencia de casos fueron de Centroamérica, Nicaragua, Belice, Honduras, Brasil dentro de los de Sudamérica y Colombia, que estarían en quinto lugar. Y como vemos, entonces la letalidad sigue siendo baja, pero dado el gran número de casos, pues no es despreciable. Entonces vemos que esta letalidad es baja y que se conservó así para el año 2019 y 2020. Pero ¿qué tenemos?
la incidencia de dengue realmente pues para el 2020 estaba a más o menos 225 casos por 100.000 personas, y para este año, en las semanas que llevamos hasta ahorita, en nuestro reporte del Instituto Nacional de Salud, descendió notablemente este reporte, bueno, que puede ser probablemente por coronavirus y la pandemia, y nos la reportan aproximadamente de 77 casos por 100.000. Realmente sí se vio un descenso de los casos importante. Y como decimos también, pues por este evento o esta naturaleza o comportamiento cíclico que tiene el dengue, pues entonces ya bajamos ese pico que teníamos una pauta marcada desde el 2019. Bueno, entonces en Colombia definitivamente lo sabemos y lo ubicamos como un problema de salud, en lo que estábamos hablando de su comportamiento cíclico, y un aumento en la frecuencia de los brotes también, como nos lo describen, por la urbanización de la población, nos lo han descrito ya en muchos estudios, y que pone a riesgo pues todos los que estén en las zonas, entonces digamos al nivel del mar, a 1.800 metros, menos de 1.800 metros del nivel del mar. Entonces ahí tenemos, y en las zonas urbanas donde el mosquito se ha desplazado. Dentro de los casos de dengue, para finales del 2020, que teníamos entonces pues esta cifra, vemos cómo la mayoría o se reparten mitad y mitad entre dengue, pues digamos, sin signos de alarma o no grave, y con signos de alarma, y solo un 1.1% con signos de gravedad. Y aquí vemos como en las primeras semanas del año pasado vemos la ondulación donde hay mucho más casos, tanto de dengue con signos de alarma como con dengue grave. Y esto pues fue una proporción que fue descendiendo. Sin embargo, los municipios que tenían brotes vemos cómo varían, y se ve pues la gran cantidad de casos y de municipios afectados. Y es importante ver entonces aquí los 4 serotipos, como en el año 2020 el dengue 4 solo se reportó, digamos, en Meta, pero para este año tenemos reportado casos en norte de Santander. De resto, los otros 3 tienen circulación en todos, digamos, los municipios, y pueden incluso circular simultáneamente. Con respecto a la incidencia que les hablaba del 2020, que era de 255 casos por 100.000 habitantes, para este año, los municipios o digamos las áreas del país donde superaron estos casos, teniendo una incidencia de casos de 500 por 100.000, fue Cali, Tolima, Huila, Valle del Cauca y Caquetá. Bueno, como definición, es una definición muy amplia. Sabemos que es una enfermedad viral, que su carácter epidémico, endémico, pues lo hace una de las principales arbovirosis en nuestro continente, y pues realmente se describe como una fiebre aguda de hasta 7 días, que no sepamos el origen y que esté acompañada de 2 o más de estos síntomas que son muy inespecíficos, y nos lo ponen siempre en nuestras guías como que esté relacionado con que haya pasado después de un viaje a una zona donde haya dengue, o pues realmente casi la mayoría de nuestros municipios tropicales, o que resida en esa área el paciente. Y para IEPI incluso la descripción también fue muy similar, con fiebre sin foco y con todos estos síntomas inespecíficos, o rash, o leucopenia, y prueba de torniquete positiva, y que viva en una zona o que la haya visitado. Bueno, aquí tenemos a la Aedes aegypti, pues realmente se reconoce tal vez dentro de los vectores que podemos tener, porque puede tener entonces las patas blancas también dentro de los albopictus y los Aedes. Y aquí, bueno, sabiendo que la circulación, cuando el mosquito se infecta en una picadura, él tiene digamos, un periodo de incubación de 8 a 10 días para volverse infectante, y en el humano, pues después de que es picado e inoculado pues con el virus, entonces también tenemos un periodo de incubación muy similar, que puede ir de 3 a 14 días, en promedio 7. En ese tiempo, el virus pues llega, se replica en el ganglio linfático y tejidos circundantes, y después entonces pasa a la sangre, y ya cuando se genera esa respuesta inflamatoria, pues tenemos ya nuestra fase febril en el paciente, que puede durar hasta una semana. Después viene la fase crítica, que son esos 2-3 días donde sube el hematocrito y bajan las plaquetas, que ya todos sabemos esta punta de diamante, para finalmente llegar a la convalecencia. Ya esto es lo mismo, ¿cierto?, de los periodos entonces fisiopatológicos en el paciente. Y en dengue es importante saber el fenómeno inmunológico que se nos ha descrito ya a lo largo de los años, como es la ampliación de la respuesta mediada por anticuerpos. Si bien cuando yo me infecto por el primer serotipo voy a tener una viremia, voy a tener un aumento de la permeabilidad vascular, voy a tener una respuesta a una inmunoglobulina M que probablemente se dé después de los primeros 7 días, la inmunoglobulina M y luego la inmunoglobulina G, nos describen
que para una infección por un segundo serotipo, pues pasa que la viremia es muy alta o aguda en los primeros días, pero yo ya tengo una respuesta inmunoglobulina G de anticuerpos neutralizantes para el serotipo que ya tuve, y que esa respuesta de anticuerpos neutralizantes para el serotipo que ya tuve, pero neutralizantes en digamos una menor cantidad o nivel para el nuevo serotipo, me inducen una respuesta inflamatoria con liberación de citoquinas, con una respuesta mediada por complemento, donde hay liberación de histamina, donde se activan macrófagos, y pues realmente es una respuesta mucho más severa, como se describe en la literatura. Hay varias hipótesis que nos hablan de la predisposición a tener un dengue severo, entre ellos esta respuesta de amplificación de anticuerpos. También nos habla de una teoría que se describe como el pecado antigénico, donde las células T en esta segunda infección van a ser anérgicas o con una menor respuesta, y por eso la gravedad que hace el paciente. Y también factores que ya se han investigado en esta medicina translacional, que ya también se ha aplicado a dengue, donde se han visto polimorfismos en los receptores del factor de necrosis tumoral alfa y también de algunas moléculas de adhesión endotelial. Pero tenemos también variabilidad propia del virus, de sus antígenos tanto estructurales como no estructurales, y factores asociados también al huésped, su estado de nutrición y su genética. Esta es la misma, esta gráfica no es más que para, digamos, ejemplificar como en la segunda infección vemos una respuesta ampliada pues por los anticuerpos, donde también hay activación de estos macrófagos y citotoxicidad dependiente de anticuerpos mucho mayor. Bueno, ya entrando en tema, las manifestaciones clínicas, esta gráfica también es muy conocida. Ya sabemos que pues básicamente antes del 2009 teníamos una descripción donde nos hablaban de dengue, no nos decían dengue con signos de alarma y dengue grave, sino nos decían dengue clásico y dengue hemorrágico. Y si bien el dengue hemorrágico nos decía que tenía que tener trombocitopenia, alteraciones, digamos, de alteración de la permeabilidad vascular y alteraciones, sangrados que podían ser desde mínimos de mucosas hasta sangrados de tracto gastrointestinal, pero que si no tenía estas tres características no podía ser clasificado como un dengue, como un dengue grave, un síndrome, una fiebre del dengue hemorrágico. Y en los trabajos empezaron a notar en las diferentes series que se quedaban muchos pacientes que no clasificaban para fiebre del dengue hemorrágico, pero eran pacientes que se complicaban y que incluso fallecían. A raíz de esto, la definición del 97-99 fue cambiada por OMS en 2009, donde ya nos ponía unos predictores para indicarnos que el paciente podía complicarse, hacer un dengue grave, pero no era criterio tener las tres características incluidas. Entonces ya nos decían, y esto ya lo conocemos todos, que pues un paciente con dolor abdominal, con vómito, que si tiene sangrado de mucosas, por leve que sea, que tenga hepatomegalia más de 2 centímetros o alteración, pues obviamente de su hematocrito y con rápida disminución de plaquetas, pero que ya empieza a tener signos sin estar choqueado como tal, o tener sangrados, o tener plaquetas menores, pues muy bajas, ya era clasificado como signos de alarma, de que probablemente iba a tener extravasación y ya iba a pasar a ser un dengue ya severo. Y dentro del dengue grave o severo, pues nos ponían que no tenía que tener las tres manifestaciones, sino que podía ser un dengue severo por el choque, por toda esta extravasación de líquidos o por los sangrados, y ya que aparece un concepto de compromiso de órgano. Si bien entonces el compromiso se podía ver por alteración del hígado, que para OMS nos lo definen como tener asado a más de 1000, alteraciones del sistema nervioso como alteración de conciencia y o afección de cualquier otro órgano de la economía corporal afectado. Bueno, esto es lo mismo, OPS también se unió a esa definición y como vemos, realmente dengue puede afectar cualquier órgano, pues con diferente severidad. Entonces, como lo decíamos, va a depender de varios factores, tanto del huésped como del virus propiamente y de la respuesta inmune, la gravedad. Dentro de las alteraciones más frecuentes, traté pues de mirar las diferentes series pediátricas y encontramos las cardíacas como una alteración importante. Los digamos, criterios que tienen para decir si el paciente tiene alteración cardíaca es que tenga una afectación de su ritmo cardíaco, obviamente si tiene falla cardíaca asociada que no se explique por otra causa, y un choque que no responda a la reanimación hídrica que siempre se hace como piedra angular en dengue. Claramente si esto se asocia a laboratorios que yo haga de marcadores inflamatorios de compromiso inflamatorio cardíaco y están positivos, y si tengo cambios en el electrocardiograma o en el ecocardiograma, pues ya entonces todo eso se integra como un compromiso cardíaco como tal.
La miocarditis es uno de los principales, que puede ser aguda, fulminante o crónica. Y lo que nos dicen es que la mayoría de los casos en las series pediátricas presentaba una miocarditis incluso definida como fulminante, pero en la fase de mayor viremia de la enfermedad, pero la mayoría de pacientes resolvía o es un cuadro reversible, así nos lo describe. Entonces, como podemos ver, es un hallazgo que muy rara vez se hacía el diagnóstico in vivo. Algunos de los diagnósticos, el 1.15% es por autopsia. Como causa de muerte súbita se ha descrito en un 16 a un 20%, y es interesante ver que el 27% de las miocardiopatías dilatadas pues, son de etiología viral, donde el dengue en nuestros países entra a formar parte de la estadística. Y algunos pacientes pueden llegar a ser una miocardiopatía dilatada como secuela, pero no es lo usual. El diagnóstico entonces va a quedar, como lo vamos a ver ahorita en los estudios, como que clínico y no invasivo. Y claro, la biopsia sería como el gol estándar, pero se ve que no tiene tan buena sensibilidad. Y otro tema es que es un paciente con alteración de la coagulación, probablemente dentro de su gravedad. Entonces, la verdad no está recomendada ni la hicieron en la mayoría de los estudios. Si bien las alteraciones cardíacas se describen desde un primer reporte que se dio en un adulto de 32 años en el 72, esto en Sri Lanka. Después vinieron muchos más reportes y nosotros empezamos a hacer los reportes, digamos, en pediatría en el 2003, en 2004, con la doctora Méndez aquí en Santander y con la doctora Salgado. La doctora Salgado es toda una autoridad en dengue en nuestro país y tenemos múltiples estudios pediátricos que ella nos ha aportado y de los cuales hemos aprendido lo que sabemos. Bueno, las alteraciones cardíacas, como lo vemos acá, también se ha estudiado por qué se producen y realmente es multifactorial, y esta tormenta de citoquinas que describimos se ha visto involucrada también acá como un fenómeno inflamatorio, y dentro de los síntomas podemos tener los síntomas de cualquier proceso inflamatorio que a nivel cardíaco podrían ser desde síntomas inespecíficos asociados precisamente al virus que la produce, entre gastrointestinales, respiratorios, allá localizados como tal el dolor torácico, la taquipnea, la hepatomegalia por extravasación y claramente las arritmias que han estado involucradas en todos los casos. Como vemos acá la fisiopatología dentro de los estudios, nos dicen que pues obviamente hay esta fuga endotelial, y también a nivel de, pues, claro, del endotelio también intrínseco como tal del tejido cardíaco, y esto nos lleva a un bajo gasto, y ese bajo gasto altera la perfusión inclusive de las coronarias, con esa injuria miocárdica y con esa alteración directamente que produce las arritmias. Si bien esta es como la línea de la miocarditis, donde los eventos agudos se dan en los primeros 4 días, luego viene toda esta tormenta de citoquinas, pero si ya el cuadro persiste más de 14 días, ya puede ser un cuadro crónico con fibrosis, y en estos casos ya el paciente probablemente vaya a tener que tener un manejo inmunomodulador o biológico a largo plazo, pero son los casos más raros. Y vemos acá cómo hay daño tanto por compromiso miocítico directo como toda la respuesta inflamatoria. Bueno, dentro de las 3 categorías, la de curso corto es la que más se presenta, que es la miocarditis fulminante. Y varios estudios, digamos, internacionales, pero que después se replicaron con un estudio donde participó la doctora Doris Salgado, vieron que en 11 niños con dengue que presentaron miocarditis, al analizar de pronto en microscopía tanto las células y que fallecieron, y al analizar sus células del músculo estriado, del músculo cardíaco, encontraban expresión tanto de genes inflamatorios como tal, encontraban antígeno NS1 e inclusive PCRs positivos. Entonces empezó a hablar al principio de que había un compromiso viral, un daño viral directo en las células cardíacas, que no se puede confirmar que este sea solo el que produce la injuria como tal cardíaca, pero que sí lo hay. También entonces dentro de las diferentes arritmias pueden tener paciente taquicardia sinusal, bradicardia, alteración del complejo QRS, aplanamiento de la onda ST como si fuera un evento isquémico inclusive asociado o asemejado a un infarto de miocardio, y diferentes arritmias. Ante esto, los diferentes grupos en India, en Malasia y aquí mismo en Colombia, pues nos proponen que ante un paciente con dengue que tenga una bradicardia que no mejora o taquicardia, pues para su edad, después de yo haber hecho la reanimación hídrica, yo lo tengo que considerar como un paciente con ese choque refractario al que tengo que evaluar mejor. Entonces empieza haciendo un electrocardiograma, y si hay alteraciones me ayudo con marcadores biológicos como las CKs, CKMB o las troponinas, pero lo ideal casi en la mayoría de series es que nos aconsejan hacer un seguimiento ecocardiográfico temprano,
para poder detectar estos pacientes que ya pueden tener los cambios de miocarditis o dentro de las principales, que es la disfunción ventricular izquierda. Si bien vemos muchas series que incluían niños, vemos aquí como la serie de la doctora Salgado, la mediana edad fue 6 años, y vamos a mirarlo más a profundidad acá, niños menores de 13 años. En esta corte entonces se hizo el diagnóstico en 11 de los pacientes. El diagnóstico se hizo por la alteración cardíaca, electrocardiograma y ecocardiograma. Los serotipos que digamos que en ese momento, en estos años estaban circulando eran dengue 3 y dengue 2. La CKMB se elevó con una media de 169 y ella pudo correlacionar en un test de correlación y encontró que estos pacientes con miocarditis tenían elevados valores de AST. Entonces nos dejaba como digamos, mensajes claves que esta miocarditis fulminante que ella vio en sus pacientes se resolvía en el 90% de los casos, que se correlacionaba con los casos más severos y que generalmente se predominaba o debutaban al día 5, cuando la viremia aún era muy alta. Y pues los estudios lo han comprobado que se ha detectado virus dentro de este tejido cardíaco y que pues la biopsia ya no la recomienda pues precisamente por eso, porque teníamos alteraciones de la hemostasia y que realmente el diagnóstico se podía hacer bien con marcadores tanto de clínica, con marcadores como electrocardiograma y alteraciones ecocardiográficas. Incluso ella pudo correlacionar que hay un test que es el TEI Index, que ya se había hablado de él en India, que es un test que puede mirar la función tanto sistólica como diastólica, que generalmente muestra como un indicador normal 0,36 más o menos 0,07, pero pues que este test index que se hace con ecocardiograma por un cardiólogo experto se alteraba incluso antes de que el paciente mostrara cambios en el ecocardiograma o en el electro. No siempre en el paciente con choque, que puede ser un paciente con dengue que ya tenía afectación cardíaca sin estar en choque, entonces pasó a ser un índice muy valioso y que ella también vio correlación en su serie. También pues el uso de inotrópicos, que el paciente requiere inotrópicos en el sexo masculino también, y algún marcador aquí que ya tuvieron la oportunidad de hacer, que es el ST2, un marcador inflamatorio, se correlacionaban con predisposición a miocarditis. Y como factor protector, el paciente que mejoraba rápido sus leucocitos o que su fracción de eyección calculada era mayor al 56%, pues eran pacientes con mejor pronóstico. Dentro de las alteraciones hepáticas, que es la otra alteración, pues vemos cómo nos la describen cuando tenemos enzimas, digamos, hepáticas ASADO-LAB 10 veces por encima del valor de referencia, que nos la ponen en la guía como mayor de 1000, que según OMS, y que pues ya con falla hepática pues vamos a encontrar otros marcadores como hipoglucemia, acidosis, alteraciones de la coagulación. Pero si bien estas alteraciones hepáticas se han tratado de describir por qué se presentan, pues tenemos que realmente, bueno, se presentan más con dengue 3 y 4, que pueden estar asociadas al choque como tal, y que el choque me produce una acidosis metabólica, una hepatomegalia con esta tercer espacio que se forma en dengue y con coagulación intravascular diseminada, o puede estar asociada a falla renal y hipovolemia con alteración y compromiso hepático, o empeorar en un paciente que ya tenga una condición hepática crónica o que tenga un contexto de una hepatitis de base, una coinfección, digámoslo así, y nos hablan también de la importancia del uso de acetaminofén y el probable síndrome de Reye como un probable inductor de esta hepatitis o alteración hepática severa. Entonces, dentro de la fisiopatología se ha visto que hay apoptosis del hepatocito y de la célula de Kupffer, es decir, igual que en la miocarditis, un daño directo de la célula, en este caso hepática, pero también la tormenta de citoquinas haciendo parte de estas complicaciones y la toxicidad que ya estamos hablando de acetaminofén. Y se ha encontrado a nivel de patología, pues infiltración grasa, necrosis de los hepatocitos y pues alteración y necrosis, digamos, focal o centrolobulillar con predominio monocítico, y las alteraciones de laboratorio. Algo muy importante que han visto en los estudios es que la enzima ASAD se eleva un poco más que la LAT, a diferencia de otras hepatitis virales. Vemos también cómo se asocia con hipoalbuminemia, aumento de los tiempos y aumento de amonio. Esta fue una de las series que revisé dentro de las que se incluyen niños. Es una serie pues, pediátrica de hepatitis asociada a dengue que compara con pacientes adultos, y vemos cómo en los pacientes pediátricos también se ve mayor elevación de la AST sobre la ALT,
y la hepatomegalia, que tiene diferentes pues, porcentajes según las series que se revisaron en este estudio. Pero lo que sí se veía es que en todas coincide que la mayor mortalidad de esta falla hepática se asocia a las series de niños, en un 50 a un 66%. Y pues la cota colombiana para estos hallazgos fue otra vez la doctora en su estudio en Neiva-Huila, donde ella también aisló los pacientes que tenían compromiso hepático y les hizo su caracterización. Entonces, 108 niños menores de 13 años con dengue comprobado entre el 2009 y el 2010, y ella encontró que pues los escenarios eran niños obviamente que tenían un dengue con signos de alarma, un dengue grave, y el grado de daño hepático pues ella lo midió según pues lo que ya habíamos hablado de ASAD, ALAT y bueno, alteraciones de marcadores. Y el diagnóstico, ella también midió si teníamos leptospira asociada o hepatitis A, que son causas frecuentes, explicaba ella, de hepatitis en su región, como en varias ciudades de Colombia, y pues encontraba llamativamente dentro que la edad promedio de estos chicos era, 5 años, pero pues básicamente con hepatitis graves eran más que todo chicos menores, la mitad niñas, un 56.5%, síntomas de tracto gastrointestinal predominaron, ¿sí? Dolor abdominal en un 60%, la hepatomegalia en la mayoría de los casos, en 92 de 108 casos, y el compromiso hepático en la mayoría de los casos eran formas secundarias y pacientes que hacían formas más graves. Y ASAT, mayor que ALAT, también lo pudo comprobar ella en su grupo de pacientes. Importante que ella encontró coinfección con leptospira en un 6%, ¿sí? 7 casos, y pues dentro de sus conclusiones nos invita a que siempre estemos evaluando la probabilidad de coinfección en un paciente que tenga incluso ya dengue confirmado. Si vemos un compromiso hepático pensando en que leptospirosis nos puede producir el síndrome de Weil con una hepatitis muy severa. También dentro de sus conclusiones es muy valioso que ella veía alteraciones hepáticas, pero en pacientes que no cumplían con tener transaminasas más de 1000. Entonces ya se ha visto en varios estudios que no necesariamente tienen que estar tan elevadas para tener un compromiso hepático severo. Bueno, el otro, alteración o complicación que podemos tener es un síndrome hemofagocítico, que se da también por una respuesta, con liberación de citoquinas y una activación de los linfocitos. Estos son los criterios ya conocidos, que ya sea el diagnóstico molecular o fiebre con 5 de los criterios ya conocidos. Para dengue, digamos que esos criterios aplica igual, se evaluaron de la misma forma. Las series más, que tienen más relevancia es una serie que se hizo en norte de India, aquí fueron 7 de 32 niños con dengue severo presentaron síndrome hemofagocítico, y dentro de los marcadores pues predominantes el dolor abdominal, la anemia, la hipoalbuminemia y elevación de ALAT, y se correlacionó con un alto porcentaje de síndrome de dificultad respiratorio agudo o del adulto, el SDRA, y pues realmente nosotros podemos decir, esto puede ser un caso asociado a dengue no más, pero ¿qué características me hacen pensar de que estoy haciendo ese síndrome hemofagocítico? Entonces, básicamente la permanencia de esta situación, es decir, ya lo vamos a ver, si el paciente persiste con anemia y no tiene ningún sangrado, ninguna otra alteración, si la fiebre persiste más de una semana, si la ferritina se eleva considerablemente y las alteraciones de la coagulación persisten o la alteración de las enzimas hemáticas persisten a través del tiempo, generalmente la mayoría de estudios más de una semana, entonces yo puedo pensar que estoy ante este síndrome. En un metaanálisis, el más conocido, nos muestran cómo la fiebre prolongada es un marcador inminente. La trombocitopenia persistente es una bandera roja que nos tiene que hacer pensar. La esplenomegalia, la anemia, como dijimos, hepatomegalia, aquí reportaban ferritina más de 500, la disminución de la albúmina importantísimo, y cómo se correlacionaba con una injuria renal aguda y con SDRA, y la letalidad para ellos, ya revisando todos estos, series, fue 14.6%, y dengue que predominó 1 y 4. Pero nosotros tenemos nuestra parte colombiana también con las series de la doctora Salgado, y llamativamente eran niños menores de 3 años, la fiebre fue más de 10 días, la esplenomegalia en todos los casos, un importante marcador entonces que nos tiene que quedar presente, con alteración de la LT en el 60% de los casos, y vemos cómo tuvo mayores manifestaciones neurológicas asociadas a este síndrome hemofagocítico con respecto a las otras series, y la ferritina, que para esta serie característicamente estuvo por encima de 19.600, es un valor demasiado elevado, pero
que es un marcador que característicamente se asocia con síndrome hemofagocítico, y ella también tuvo un buen, digamos, relevancia o significancia estadística para la LDH elevada. La letalidad en su serie fue de 26%. Y vemos entonces cómo ella nos pone fiebre más de 7 días, con esplenomegalia. Doctora Patrick, un minuto para terminar. Ok, ferritina muy elevada como marcadores asociados. También cuando tenemos hemoglobina muy baja y que no tengamos sangrados, entonces es otra bandera de alarma. Y bueno, dentro de las manifestaciones neurológicas, ya para ir finalizando, pueden ser múltiples. Tenemos la encefalopatía, que se asocia más a la hipoperfusión, y tenemos la encefalitis, que ya es en la fase aguda del dengue. Y cualquiera de estas manifestaciones puede darse, entre otras como podemos tener, y ya hemos visto publicado, Guillain-Barré, mielitis, alteraciones del comportamiento, pero en la mayoría de series coinciden con que son manifestaciones que se autolimitan en su mayoría. Para eso pues traje una publicación que se hizo en Santander, la doctora Ángela Méndez. Fueron bastantes pacientes, fueron 900 pacientes. Ella lo siguió alrededor de 12 años, desde el 92 hasta el 2004, y 46 con encefalopatía y 3 con encefalitis, pero relevante acá que la mayoría se recuperó en la primera semana. Solo unos pocos casos pues fueron muy severos, con infartos isquémicos, y fallecieron. Esta es la diferente literatura que se puede encontrar de dengue en pediatría. La verdad es considerable. En la mayoría pues queda el mensaje que la mortalidad no es muy alta. Sin embargo, vemos cómo la afectación de los diferentes órganos sí es algo que pues no es la principal causa de muerte sigue siendo el choque, pero vemos que no es despreciable el compromiso de otros órganos, como en las series de Huila del 18.1%, en Santander del 18.5%. También tenemos colecicitis acalculosa y alteraciones renales. Para terminar, el estudio del doctor Villar, esto fue un estudio de casos y controles, que también pues, evaluó pacientes en Cali, y ellos ponían como predictores de mortalidad el aumento de la frecuencia cardíaca y, interesantemente, la ictericia, asociada en los pacientes que se complicaron más. Y la tesis de grado de la doctora Paola Corredor, que es una pediatra santandereana, Paola Cáceres Corredor, ella analizó a los pacientes niños menores de 18 años, 17 chicos, en sus últimas 48 horas de vida cuando estaban con dengue severo y muy grave, y encontraba también como, digamos que la hipercorrección de los líquidos o esta sobrecarga hídrica no fue la principal manifestación, pero sí los derrames, con derrame pleural en el 35% y ascitis en el 17%, pues ya hallazgos que se habían manifestado en otras series. Y aquí el colega Juan Pablo, que nos expuso en la anterior charla, vemos que ellos analizaron un estudio de casos y controles en Cali para ver predictores o factores de riesgo para gravedad. Tenían entonces el grupo control, y del grupo de casos, que fueron 15 con dengue con signos de alarma y 9 con dengue grave, 3 fallecidos. Importantísimo cómo ellos encuentran que tienen gran relevancia o significancia estadística el derrame pleural y las alteraciones cardiovasculares. La mediana de edad de estos chicos fue de 9 años. Y pues bueno, en este estudio ellos nos invitan a mirar cómo tenemos que estar monitorizando a estos pacientes y las alteraciones cardiovasculares pensando en la gravedad. Ya por último, muchísimas gracias, doctora Patrick, por su excelente exposición. Bueno, sí, ya están las conclusiones. Estamos, dale con las conclusiones porque estamos ya a 5 minutos. Listo. Para. Entonces, bueno, que a pesar de que la incidencia de dengue ha disminuido en los últimos años, sigue siendo prevalente en América Latina y en nuestro país. No olvidemos que las manifestaciones de órganos pueden ser una causa importante de mortalidad, que se reportan en las series en pediatría de un 7 a un 20%, y que pues definitivamente dengue todavía, digamos que la medicina que es el futuro y ahorita el presente, es mirar cómo algunos polimorfismos de los marcadores inflamatorios son factores predictores de gravedad tanto en niños como en adultos. Muchas gracias. Gracias, Patrick. Bueno, a ustedes.